El tema que vamos a tratar es el riesgo de compartir los datos personales con las fotos de los ojos, lo que pasó hace poco en Guayaquil. Ingeniero, gusto de saludarle. Es Eduardo Mendoza Paladines que le habla, de acá del programa Diálogo de I99. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho. Buenos días. Buenos días. A ver, increíblemente aquí una persona... Saludar a Luisa. Buenos días, querida Luisa. Gusto de saludarte también antes de ir a la entrevista. Eduardo, qué gusto, y a todos los compañeros del panel, y en especial a mi contertulia y colega, mi querida doctora Carla Escobar. Doctora Gallo, muchas gracias. Ok, ingeniero Javier Cuadros. Carla es experta en tema de datos. Yo voy a comenzar con el análisis de lo que le ha pasado a mucha gente. Vino una empresa, se radicó en Guayaquil y comenzó a anunciar que por permitir que le escaneen el iris del ojo les daba $20 a todas las personas que lo hacían. Ya la gente, porque hay una gran necesidad, no mintamos, todo está complicado, comenzó a ir y mira, no te pasa nada, te dan $20, hasta que no sé cuánto pasó, hasta que las autoridades toman en cuenta y lo prohíben. ¿Qué significó o qué significa que le hayan escaneado el iris del ojo, ingeniero Cuadros Añasco? Por favor, ingeniero Javier Cuadros Añasco, explíquele usted a la audiencia qué significa eso. Bueno, buenos días. Saludos para todos los que nos están escuchando. Solo una aclaración, no soy ingeniero, soy abogado. Perdóneme. Soy especialista en datos personales, pero soy abogado. Mejor hora. A ver, primero hay que aclarar que el tema de WorldCoin no es nuevo, ya ha venido haciendo este tipo de, digamos, servicio, por así decirlo, en otros países, y precisamente en España, que es básicamente el país europeo pionero en tema de datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos ya prohibió, en un momento suspendió las actividades de esta empresa y después ya ordenó su cese total, precisamente por la polémica que existía sobre recabar el dato biométrico, que es el iris. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa pues apuntó a Latinoamérica y, hablando en concreto, a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas están otorgando un dato sensible, que es básicamente el dato biométrico. Y lo que no se ponen a pensar es que, claro, le están ofreciendo un activo que, vale recalcar, no es que dan en efectivo, sino que es un activo digital que después lo puedo canjear para un tema efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente piensa que, bueno, me gano un billetito, perfecto, y doy algo insignificante, que es lo que yo considero, pero lo que no se está dando cuenta el usuario, o no se está percatando, que está entregando un dato sensible único, que es el dato biométrico. Con ese dato biométrico, que es el iris, las personas, cualquier persona puede suplantar la identidad, puede utilizar eso para una venta ilegal de datos personales, o lo que es peor, utilizarlo para temas de experimentación genética, quién sabe, y el usuario pues no tiene ni idea digamos, la magnitud de lo que está ocurriendo. Abogado, y claro, sí, perdóneme, ¿es tan grave el tema? ¿Es más grave, por ejemplo, porque cuando yo hablo de suplantación de identidad podemos hablar del pulgar con las huellas, pero esto es aún más grave, primero, y segundo, ¿qué consecuencias podría traer una suplantación, por ejemplo? ¿Cómo lo pueden hacer? O el tema genético, que me dice que es más grave. Claro, es que al utilizar el iris como tal, lo podrían utilizar para efectos de que una persona que está, por ejemplo, prófuga o tiene problemas con justicia, inclusive internacional, puede utilizar justamente, comprar de forma ilegal ese dato biométrico y hacer una especie de implantación, y cuando va a otros países le van a hacer exámenes de biométricos y todo, y sale pues que el prófugo que estaba así, resulta que ahora es Javier Cuadros, porque él utilizó la suplantación de identidad al utilizar ese dato biométrico. ¿Ya? Eso es un ejemplo de muchos casos que puede ocurrir. Por esa razón es que es grave, porque al otorgar ese tipo de información, que yo lo digo como, es única, porque el iris como tal es, digamos, uno de los pocos factores que nos identifica como personas. Y aparte que es un dato sensible en sí, si nosotros lo damos tal cual como está, eso da pieza a que puedan hacer
un pocotón de cosas, muy aparte de la suplantación de identidad. O sea, pueden vender nuestra información, pueden utilizarla para otro tipo de experimentación, e inclusive lo podrían utilizar hasta para fines comerciales, y en los tampoco estamos enterados. Entonces el usuario no se da cuenta, no se percata o no es consciente de que, claro, por un pequeño activo, ya, digamos pequeño rubro de dinero, estoy dando prácticamente un aspecto súper íntimo de mí. Y eso es lo que hay que crear la conciencia de las personas. Usted habló sí. Usted habló de un tema genético. El tema genético, esa parte no la tengo clara, ¿qué podría pasar, por ejemplo, abogado? O sea, en el tema genético, pues ya se ha demostrado que el avance de la tecnología permite hacer otro tipo de experimentación. Okay. Entonces, es posible que si yo otorgo mi genética a alguien extraño como tal, lo puedo utilizar para efectos de un experimento no autorizado, y si hay una investigación de índole criminal, no solamente va a salir perjudicados las personas que iniciaron esa experimentación, sino los voluntarios. Okay. Y puede salir que salga el voluntario Javier Cuadros, que a pesar de que no estuvo presente en ese tipo de experimento ilegal, pero di mi consentimiento para entregar el iris, que es el dato genético, el dato biométrico como tal. Pensando mal, abogado Javier Cuadros, pensando mal, un prófugo de la justicia, un preso, puede fingir su muerte y puede dar los datos de otra persona, ¿no verdad? Es lo primero que se me ocurrió. Por supuesto. De hecho, ese es el primer ejemplo que yo puse. O sea, un prófugo puede tranquilamente, como tiene bastantes recursos, pedir que se le implante el iris de otra persona que de forma inconsciente, o sea, de forma irresponsable, dio ese dato biométrico y lo utiliza para hacerse pasar por otra persona. Entonces, cuando el prófugo de la justicia o el delincuente transnacional va a un determinado lugar, nunca va a salir que fue el delincuente, sino que va a salir que fue Javier Cuadros. Y es muy eso inclusive lo puede terminar hasta... Para darle el paso a Carla, y es muy al lugar, porque cuando usted va a otros países del mundo, le ven es el iris del ojo, ya no es solamente los dedos, sino el iris. Es muy buena reflexión. Carla Escobar, por favor. Abogado, buenas tardes. Yo no soy tan experta en esto, hice una maestría con una mención en el tema, sobre todo tecnológico, y a mí me preocupa es la información dada. Esas personas que han dejado escanear, por así decirlo, su iris, no van a poder tener seguridad en absolutamente nada, porque si mañana pasado el teléfono te marca con el iris, la clave, el ingreso, ya no es de ellos han cedido sus rastros. Entonces, yo presumo que los deben estar haciendo firmar un contrato para ceder la posesión. O sea, esa parte no sé si usted la tiene clara. O sea, el problema no es tanto el hecho de que les hagan firmar un consentimiento, porque estoy seguro que les hacen firmar un consentimiento. También. Pero el problema no es tanto eso, el problema es qué tanta información... ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya. El problema es qué tan información le otorgan al usuario sobre qué va a pasar con esos datos biométricos, porque la ley exige que el consentimiento tiene que ser informado, tienen que indicarme qué van a hacer con mis datos personales, desde cuándo y hasta cuándo van a tener mis datos personales, para qué finalidad, quiénes lo van a tener, cuáles son las medidas de seguridad que van a aplicar. O sea, eso no lo están informando y obviamente siempre, no lo van a hacer, porque si lo hacen, el cosa no lo va a dar. Buscan países en donde no hay legislación como esta, en donde los asambleístas están preocupados de los animales a quienes les quieren dar derechos políticos y no de este tipo de cosas que son importantes y que a nivel mundial se ve cada vez más avances en tema tecnológico. Yo sé que usted no es doctor oftalmólogo en este caso, pero a mí me preocupa incluso el tipo de equipo que se está utilizando para escanear el iris. Porque no sabemos si mañana pasado, y eso sería bueno, abogado, de pronto tener un oftalmólogo para saber, porque de pronto pueden causarles con el tiempo un daño ocular terrible, les pueden, no sé, la raíz, tantos problemas, hasta ceguera, no sé, me estaba pensando en muchas probabilidades. Todo eso podría presentarse. ¿Qué hacer como país?
¿quién debería, y esta ya es como la parte de abogado que le pregunto a usted, debería esta institución que tiene que ver con datos presentar una acción de protección o directamente como gobierno sacarlos del país, porque tenemos que cuidar el iris de nuestros conciudadanos, ya que ellos por necesidad o yo que sé por qué están haciendo un experimento que podría terminar siendo fatal incluso para la vida de ellos, insisto, por el tema de que puede ocasionarse ceguera con estos aparatos que están utilizando. Sí, a ver, hay que hacer una aclaración. Ya existe una autoridad que es el Superintendente de Protección de Datos. Sí. De hecho, fue nombrado hace un par de meses atrás, ya está posesionado inclusive. El problema, de lo que pude leer yo en una entrevista que le hicieron a él justo por este tema, es que aún no cuenta con, con organismos. O sea, aún no tiene equipo de trabajo, no tiene todavía, o sea, no está funcionando en sí la superintendencia, de lo que yo pude leer en la entrevista. Pero si hablamos en términos legales, la Superintendencia de Protección de Datos es el órgano encargado de regular este tipo de actividades y estas empresas. Y obviamente tiene actividades como suspender el tratamiento, pedir información y hasta sancionar. Pero el problema es más un tema creo yo, que es un tema de presupuesto, porque la superintendencia aún no está funcionando. Y claro, lo que ha hecho ahorita es el municipio fue a clausurar el establecimiento, pero fue por un tema administrativo, o sea, no es por el tema realmente de que la polémica de recabar el dato biométrico, sino es por un tema estrictamente de administrativo municipal, y ahorita está, digamos, o sea, no está operativo, pero realmente el organismo quien debería encargarse de eso es la superintendencia. Y claro, se puede plantear una acción de protección también, a nombre de un colectivo o cualquier persona natural, pero lo que pasa es que realmente la Superintendencia de Protección de Datos es quien tiene que regular eso y decirle, ok, tú vas a recabar datos biométricos, pero tienes que asegurarme estos estándares que establece la ley y también los convenios internacionales. Pero el problema es que la Superintendencia aún no está, digamos, no está funcionando por las razones que expliqué y de lo que pude leer en esa entrevista que le hicieron al superintendente. Luisa Delgadillo, por favor. Gracias, Eduardo. Abogado Cuadros, buenos días, un gusto saludarlo. Yo tengo una inquietud muy puntual y es que hoy por hoy, y particularmente esto lo están aplicando los bancos, en que a uno, para poder entrar a su cuenta desde el teléfono celular, uno tiene que poner su cara y quedarse mirando fijamente luego de aplastar el icono del banco. Y allí, solamente si se reconoce el rostro del propietario o dueño de la cuenta, esta se abre para poder saber qué recursos hay, tanto en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros, e inclusive para poder digitar y hacer transferencias bancarias, hacer un depósito, pero particularmente para transferir una cuenta a otra, dinero. Esto también podría traer consecuencias en ese sentido, creo yo, es decir, que mañana más tarde este mecanismo o este método que está siendo utilizado pudiera permitir que mal utilizado a uno le vacíen las cuentas y se la lleven a otro lado, ¿o me equivoco? Lo que pasa es que, gracias por la pregunta, lo que pasa es que los bancos tienen ya, primero que por ley tienen un protocolo de seguridad informática ya, o seguridad de la información para justamente evitar o mitigar el riesgo de que nuestros datos biométricos sean accedidos por personas no autorizadas, como también le llaman vulgarmente el hackeo, ¿no? Pero los bancos tienen un sistema de seguridad mucho más sofisticado, ¿ya? Y aparte de eso, que la Superintendencia de Bancos hace mucho tiempo atrás ya se encuentra regulada por entidades como la Superintendencia de Bancos, organismos municipales y también incluyendo la Superintendencia de Protección de Datos. Entonces, los bancos como tal sí nos dan esta digamos, cierta seguridad o cierto respaldo, que de hecho todos nosotros podemos ver en las políticas que ellos mantienen, porque cuando uno va a acceder o otorga su rostro, su ojo o lo que sea, cualquier dato biométrico para acceder a las cuentas, el banco sí nos informa que si queremos saber sobre nuestra política, sobre cómo están siendo resguardados nuestros datos, podemos ver la página web y nos direcciona directamente a la política. Entonces nosotros podemos observar, y lo más importante, que podemos decidir en qué momento podemos quitar nuestro consentimiento y pedirle al banco, ¿sabe qué? Ya no quiero que sea con la cara, sino ya a lo tradicional, me tiene una clave, porque la clave yo sí la puedo cambiar.
los datos biométricos no lo puedo cambiar. Entonces, para mi seguridad yo puedo cambiarlo. En cambio, con esta empresa que ocurre la polémica, no nos otorga eso, o sea, no nos da esa seguridad. Simplemente nos dice, entrega la iris y te damos este activo digital para que lo puedas canjear con efectivo. Bien, pero vale yo como la sé aclaración, que esa abogado información está ahí, Cuadros. ¿verdad? Bien vale la aclaración, ¿Sí? abogado Cuadros, porque si hay algo que hoy en día es tan sensible como nuestra integridad y nuestra seguridad, es nuestra economía. Y siendo que esta empresa, cuyo accionar de alguna manera puede estar siendo cuestionado o despierta suspicacias o perspicacias entre la gente, ¿verdad? Es importante que usted nos haya aclarado ese punto, porque al escuchar la primera parte de su intervención, a mí sí me preocupaba mucho. No son muchos los ahorros que tengo, pero ahí está mi dinero del día a día, que para todos es válido, poco o mucho. Entonces, saber que ese no corre riesgos frente a empresas que están pidiendo están actuando de esta manera con el tema del iris y de la parte visual, y saber que nuestros recursos, al menos por ahora, están a buen recaudo, porque para esta gente insensible que pudieran hacer mal uso o apropiarse de este dato tan importante, recuerde que hoy en día, sobre todo nos pasa a figuras públicas, a mí me han reportado de gente que me dice, oye amiga, tú estás ofreciendo, dice, participar en un bingo o en comprar acciones en Petroecuador, tú estás ganando plata por eso. Y cuando pregunto, no, yo no tengo nada que ver, es tu cara y hablas tú y tú estás ofreciendo eso, por favor aclara que no tienes nada que ver. Entonces, como para esta gente malsana y de mente perversa todo es posible hacerlo, a mí sí me preocupa que mi dinero que está en el banco, que lo trabajo con tanto esfuerzo y que, repito, para los ladrones no es ninguna fortuna, es mi trabajo del día a día, mañana resulta que no esté allí o haya desaparecido. Espero que como usted dice, se hayan tomado todas las garantías y seguridades. Abogado. Sí, como le decía, en el tema de las entidades financieras, ellos tienen ya un protocolo de seguridad, no porque, bueno, aparte que lo hacen justamente para asegurar la tranquilidad del consumidor, pero también lo hacen para cumplir no solo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino un sinnúmero de códigos que regulan justamente las entidades financieras. Pero lo que sí puedo decir como una reflexión es que si se va a otorgar un dato sensible como nuestro rostro, nuestro ojo, para cualquier tipo de servicio, sea banco, sea nuestro propio celular, que cuando compramos uno nuevo siempre nos piden el Face ID, como dicen algunos aquí, o como está en inglés, o cualquier otro tipo de dato biométrico, siempre tienen que estar conscientes de que le están otorgando un dato sensible y ver si es que ese servicio, esa empresa que recolecta o recopila esa información, les ofrece las garantías para saber dónde serán resguardadas esa información y sobre todo que siempre les dé la oportunidad de quitar en cualquier momento el consentimiento para que esos datos biométricos sean eliminados y ya no puedan utilizarlos ninguna otra persona, porque no sabemos si es que en el futuro alguien lo puede mal utilizar y como usted dice, pues pasa este tipo digamos, de sucesos, obviamente pues que perjudican al titular. Muchas gracias de mi parte, abogado Cuadros. Solamente para concluir, a Javier Cuadros, abogado, experto en el tema de datos, yo coincido, y se lo iba a decir antes, pero fueron ya muchas preguntas las que hice, y esto ya es una aseveración. Ya es hora, porque yo también leí lo del superintendente de datos, estamos viviendo en el siglo XXI. Pasan no solamente con suplantación de identidades, sino incluso se pasan nombres de personas, de datos, de oficinas, de gente que vende carros, de una manera terrible. Los datos, la protección de los datos, porque es parte de uno, de la intimidad, lo que dice Luisa, de uno, no deben ser expuestos así. Es decir, esta institución que se nombró, porque la nombró el CPCCS, ya debe tener el presupuesto necesario para poder armar los cuadros que necesitan hacer, como bien dice usted en el caso de la Superintendencia de Bancos, que regula el asunto con la banca y por eso es técnico, para que esto sea un tema técnico y proteja a la mayor parte de las personas. Y diciendo lo que dice Luisa, yo vuelvo a decir, el otro día lo encontré aquí, a Flavio Arosemena, que es decano de una universidad aquí en Urdesa y un gran abogado, experto sobre todo en cuestiones, en cuestiones civiles, pero él presentó... Registro de marcas. En registro de marcas. Registro de todo. Él presentó hace años, a la asamblea, un anteproyecto, un proyecto de ley para que se proteja
a las personas como con la voz, con la foto, La imagen. videos, porque hoy pueden hacerte tu voz, pueden coger como que estás hablando y te ponen otra cosa, y eso duerme el sueño eterno, con sanciones al respecto. Carla, que es experta en el tema porque hace muchas redes y todo, me va a decir, bueno, es difícil llegar hasta, pero por lo menos se puede controlar, ¿no, verdad? Se puede controlar, y se puede penar, porque el tema aquí es ser fuerte. Y quiero agregar 2 cosas más, si me permite. Sí. Incluso los bancos no protegen los datos de uno, porque a mí me ha tocado recibir llamadas de agencias de viajes en donde me dicen, es que por ser buen tarjetaviente. Y tiene el número de mi tarjeta. O sea, y yo he enviado sendas cartas a los bancos diciendo... ¿Con el número de tus tarjetas? Exacto. Ellos tienen la información del número de tarjeta. Lo mismo con las bases de telefonía celular. Sí. De claro, a uno lo llaman todos los días a ofrecer cosas de la compañía. Entonces, hay una venta ilegal de información. E incluso, abogado, años atrás usted conseguía la base del registro civil en CD en la bahía de Guayaquil. Así es. Entonces, en este Ecuador, Sí. que hay cosas que se deben hacer y no se hacen, pero estamos pensando en darle a los animales derechos políticos a los animales, que queremos que un conejo que nos gobierne. O sea, estamos locos. Y no pensamos algunos animales sí tienen derechos políticos. Bueno, sí, algunos están en la asamblea ya, Buena estuvo Hay que esa, buena decirlo, la hay que noticia. decirlo. Sí. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias por su amabilidad. No, gracias a ustedes por la gentileza, invitación. y lo volveremos a molestar cualquier momento, a llamarlo para conversar, porque la audiencia tiene mucho interés en estas cosas. Buenos días. A las órdenes. Muy Hasta bien. luego. Hasta bien. Abrimos espacio a las menciones publicitarias. Solo recordar que nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www.OnePlus TV, Canal 14 CNT, Canal 14 Extreme, Canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus TV. Ahora sí abrimos espacio de menciones publicitarias y comience usted, don Daniel.